Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Realmente es un gozo poder compartir nuevamente la bendita palabra de Dios. Y le invito a abrir sus Biblias en el texto bíblico que se encuentra en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 3, en los versículos del 1 al 3. Segundo libro de Reyes, capítulo 3, en los versículos del 1 al 3. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Santo Espíritu. Tiene como título Reinado de Joram de Israel. Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá. Y reinó 12 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Vamos a orar para darle gracias a Dios por su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque tú has sido bueno, Padre Señor. Gracias por tu bendita palabra y que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiando este estudio bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Bien, mis queridos hermanos, vamos a continuar con el tema los errores más comunes de un liderazgo. Errores más comunes de un liderazgo. Y seguimos esta trayectoria de los reyes de Israel y hemos estudiado durante este tiempo los reyes del norte. Y hemos observado, conforme a la palabra de Dios, que todos los reyes del norte tenían una característica en común. Y era que ellos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos siguieron el camino de Jeroboam. ¿Qué era el camino de Jeroboam? Un camino de idolatría, un camino de pecado, un camino de maldad. Un camino que conducía a su pueblo a la idolatría y a hacer pecar al pueblo ante Jehová su Dios. Y le damos gracias a Dios porque esta es nuestra 12ª clase y hemos estudiado las características de los reyes de Israel. Estudiamos al rey Jeroboam, al rey Nadab, al rey Basa, al rey Elá, al rey Sinri, al rey Tigni, al rey Onri y al rey Acab. Y le damos gracias a Dios porque en esta noche vamos a estudiar a 3 reyes más del norte. Vamos a estudiar al rey Joram, al rey Jehú y al rey Joacás. Y observaremos a la luz de la palabra de Dios los errores más comunes de un liderazgo. Y en esta noche vamos a ver 3 errores más comunes de un liderazgo. El primer error. El error más común de un líder es ejercer mal su autoridad. El primer error que más común en un líder es ejercer mal su autoridad. Y voy a lectura la palabra de Dios en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 21, en el versículo 4. Y vamos a hablar del rey Joram. Dice la palabra de Dios: fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Joram
tuvo 6 hermanos, así lo describe la Biblia en el contexto. Los hermanos eran Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Dice que todos ellos eran hijos de Josafat. Su padre les había dado muchos regalos como oro y plata a sus hermanos y ciudades fortificadas, pero le da el reino a Joram porque él era el primogénito. Pero ¿qué hizo el rey Joram una vez que llegó al poder? Abusó de su autoridad y mandó a matar a sus 6 hermanos. La Biblia describe que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Durante su reinado había pobreza, había deudas, había hambruna y había injusticias. El rey Joram utilizó su autoridad no para el servicio de Dios. Más bien, la Biblia describe que él hizo lugares altos en los montes de Judá e hizo que los moradores de Jerusalén adoraran a dioses falsos, posiblemente influenciados por su esposa, quien era la hija de Acán. Muy lamentable el reinado de Joram, quien abusó de su autoridad. Y vamos a ver a la luz de la palabra un ejemplo de un líder que ejerció un mal liderazgo y abusó de su autoridad en el Antiguo Testamento. Le invito a abrir su Biblia en la tercera carta que escribe el apóstol Juan, en los versículos del 9 y 10. Y dice la palabra de Dios, la oposición de Diótrefes. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se le prohíbe y los expulsa de la iglesia. Me gustaría dar lectura al mismo bíblico en otra versión. Dice la palabra de Dios, le escribí algunas líneas a la iglesia, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el primero entre ellos, no nos recibe. Por eso, si voy, no dejaré de reprocharle su comportamiento, ya que con palabras mal intencionadas habla contra nosotros solo por hablar, como si fuera poco, ni siquiera recibe a los hermanos, y a quienes quieren hacerlo, no los deja y los expulsa de la iglesia. Aquí el apóstol Juan describe un mal ejemplo de autoridad de un líder llamado Diótrefes y menciona las características de su mal liderazgo. Utiliza la autoridad para tener el primer lugar entre ellos, para ser visto, para que los reconocimientos sean solamente para él. Lamentablemente hay líderes que a veces quieren hacer las cosas para que digan, bueno, él lo hizo, y él quedar bien, quedar exaltado. ¿Qué más hizo Diótrefes? Utiliza palabras malignas, murmura de otros hermanos, es decir, habla mal de ellos. ¿Qué más hizo? Dice, existe una idolatría por ser líder, sin ni siquiera desarrollar bien su ministerio. ¿Sí? Hay veces que hay líderes que no quieren dar un paso al costado, no desarrollan su ministerio ni dejan que otra persona asuma ese cargo para beneficio de la congregación.
¿Qué más hizo Diótrefe? Manipula los sentimientos de las personas para obtener beneficios personales. Y por último, quería implementar sus propias enseñanzas para alimentar su ego más que para un crecimiento espiritual de la iglesia. Un pastor de una congregación aquí muy numerosa de Guayaquil atendió a un caballero que se estaba congregando poco tiempo en su iglesia. Ingresó con una arrogancia a hablar en la oficina del pastor y le dijo que quería ocupar el puesto de presidente de caballeros de esa congregación, aduciendo que si lo ponía en ese puesto, él diezmaría con $15,000 mensuales. Él quería utilizar ese puesto porque él estaba aspirando a un cargo político y eso sería una buena imagen para él. El pastor muy educadamente le dijo que él no podía hacer eso, porque el que escoge a los líderes es Dios, que no podía complacer su petición. En ese hombre no había un servicio, en ese hombre quería utilizar, digamos, esa plataforma para que la gente lo viera. Me gustaría dar lectura al texto bíblico que se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo 16. Vamos a ver aquí, ¿qué nos enseña este versículo? Y dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y lleváis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él los dé. Otro error común en un líder o en un liderazgo es que un buen liderazgo no garantiza una buena comunión con Dios. Un buen liderazgo no garantiza una buena comunión con Dios. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 9, en los versículos del 4 al 6, vamos a hablar sobre el rey Jehú. Dice la palabra de Dios: fue pues el joven, el profeta a Ramón de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Mire, Jehú, un rey ungido por Dios, con un tremendo liderazgo. Dios le da la misión de eliminar la casa de Acab en cumplimiento de la profecía de Elías. Y los capítulos 9 y 10 describen el liderazgo de Jehú y cómo cumplió lo que le había dicho Jehová. El primero que cae es Joram. En el versículo 22 al 24 dice: cuando vio Joram a Jehú, dijo: ¿hay paz, Jehú? Y él respondió: ¿qué paz? Con las fornicaciones de Jezabel tu madre y sus muchas hechicerías. Entonces Joram volvió las riendas y huyó, y dijo a Ocosías: traición, Ocosías. Pero Jehú entesó su arco e hirió a Joram entre las espadas, y la saeta salió por su corazón y él cayó
en su carro. Jehú primero elimina a Joram. Luego cae Ocosías de Judá en los versículos del 27 al 29. Vamos a la lectura. Viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto y lo siguió Jehú, diciendo: herid también a este en el carro. Y le hirieron a la subida de Hur, junto a Ibleam, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí, y sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén, y allá le sepultaron con sus padres en su sepulcro en la ciudad de David. Después de eso cae Jezabel. Más adelante en el versículo 33, y él les dijo: echadla abajo. Y ellos le echaron, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Luego caen los 70 hijos de Acab. Versículo 11 dice: mató entonces Jehú a todos los que habían quedado en la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a todos sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno, dice. Luego caen los 42 príncipes de Ocosías del sur, en los versículos del 13 al 14. Dice la palabra de Dios: y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá, y les dijo: ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron: somos hermanos de Ocosías, y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo: prendedles vivos. Y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones, sin dejar alguno de ellos. Luego cae el resto de la casa de Acab. Versículo 17. Y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acab en Samaria, hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. Y finalmente Jehú destruye a todos los adoradores de Baal. Los reúne en un lugar y les prende fuego. Y en el versículo 24 dice: y cuando ellos entraron para hacer sacrificio holocausto, Jehú puso fuera a 80 hombres y les dijo: cualquiera que dejare vivo a alguno de aquellos hombres que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por el otro. Finalmente, él barre con toda la casa de Baal de Israel, cumpliendo un liderazgo y el mandato de Dios. En el versículo 36 dice que Jehú fue un hombre valiente. Pero ¿qué pasó con Jehú? Su buen liderazgo no garantizó su comunión con Dios. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 10, en el versículo 28, dice la palabra de Dios: así exterminó Jehú a Baal de Israel. Con todo eso, Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. Note esa frase: que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Y Jehová dijo a Jehú: por cuanto has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos, e hiciste la casa de Acab conforme a lo que estaba en mi corazón, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, al que había hecho pecar a Israel. Su buen liderazgo no garantizó su comunión con Dios. Jehú, aunque fue fervoroso por Dios,
no le sirvió de todo corazón. Es muy posible que había ambición en él, que había amor al poder. Es muy posible que le sirvió a Dios, pero de una manera carnal, posiblemente con pecados ocultos. Lamentablemente hay personas que tienen un liderazgo y no cuidan su testimonio, a veces tienen cosas sin resolver, pecados ocultos, cosas que no se han arrepentido y creen que pueden servir a Dios de esa manera. Y no lo hacen de una manera sincera. Hay cosas que a veces uno se pone a meditar en el transcurso de su vida cristiana. Hombres que fueron de gran bendición dentro de las iglesias, que tuvieron liderazgos, que Dios los utilizó, tuvieron cargos, tuvieron dones, hoy están fuera de la iglesia. Muchos alejados de Dios. Y eso es muy triste. Gente que aconsejaba, gente que visitaba a los enfermos, gente que visitaba los matrimonios, gente que predicaba su palabra, que Dios una vez lo utilizó y tuvieron un ministerio, el día de hoy estén alejados de Dios. A veces hay que cuidarse de esos delirios de grandeza. Qué bueno que un líder sea de bendición para una iglesia, una congregación, que esté atento a los programas de la iglesia, que esté atento a las necesidades de la iglesia, de los hermanos, que estén siempre atentos a ayudar. Pero si la presencia de Dios se va, todo termina. No somos de bendición por sí mismos, o por lo que queremos hacer, o por lo que hagamos. Somos de bendición, porque esa bendición proviene de parte de Dios. Todo líder, toda persona que sirve a Dios debe recordar que sus dones, sus talentos, sus ministerios no son para su propio engrandecimiento, ni para que Él sea visto, sino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Sus dones son para ministrar al pueblo de Dios y que sus vidas sean bendecidas por la palabra de Dios. La persona que canta, la persona que predica, la persona que enseña, en primer lugar tiene que poner a Dios y a través de su espíritu ministrar a las demás personas que reciben, glorificando el nombre de Dios, enseñando su palabra. El Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, en el versículo 39, dice la palabra de Dios: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Otro error que comete generalmente un líder es no ser agradecido con Dios por su liderazgo. No ser agradecido con Dios por su liderazgo. En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 13, versículos del 4 al 6, va la lectura, y esta vez vamos a ver al rey Joacás. Mas Joacás oró en presencia de Jehová, y Jehová lo oyó, porque miró la aflicción de Israel, pues el rey de Siria los afligía, y dijo Jehová: Salvador a Israel. Y salieron del poder de los sirios, y habitaron los hijos de Israel en tiendas como antes. Con todo esto no se apartaron de los pecados de la casa de Jeroboam, el que hizo pecar a Israel. En ellos anduvieron, y también la imagen de Acera permaneció en Samaria. Joacás, rey de Israel, encontrándose listo a ser muerto por manos del rey de Siria, oró ante la presencia de Jehová. Y Jehová lo oyó,
pues miró la aflicción de Israel, dice la palabra de Dios. En ese momento de angustia clamó a Jehová y Dios lo liberó. Sin embargo, el mismo texto bíblico nos dice que no se apartó de los caminos de Jeroboam. ¿Cuáles eran los caminos de Jeroboam? Caminos de maldad, de pecado y de idolatría. Y la palabra de Dios dice que conservaron la imagen de Acera en Samaria. Él no tuvo un corazón agradecido por Dios, a pesar del que Él lo libró. Hay una bonita historia en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 17. Y es la historia de los 10 leprosos. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: y mostraron a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y te dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Hay una bonita frase que me gusta que dice: la gratitud es una flor en el campo, y quien la encuentra obtiene un tesoro. Dios ama mucho a los agradecidos, y la palabra de Dios nos enseña mucho de eso. A veces la gente externa que no pertenece a una iglesia suele ser mucho más agradecida que los mismos miembros activos de una congregación. Fueron 10 los leprosos sanados, sin embargo, uno solo regresó. Y la Biblia describe que era extranjero. Tuvo esa gratitud hacia Dios por haberlo sanado. Hemos pasado una pandemia, una situación difícil, donde Dios prácticamente nos libera de una enfermedad, de una plaga, nos libera de la muerte. Muchos fueron los que perecieron, alrededor de 1 millón en todo el mundo. Y yo me imagino que durante ese tiempo fueron muchas las promesas. Muchos preguntaban cuándo abren los templos, cuándo abren las iglesias, queremos ir. Muchos hicieron promesas de ayuda, muchos hicieron promesas a Dios. Sin embargo, pasó el tiempo y la gente se olvidó. Templos vacíos, ya no se escuchan las músicas, las alabanzas, las predicaciones. Los que han recibido de Dios amor, gracia, salvación, los que hemos recibido ese milagro espiritual en nuestras vidas, limpiándonos de esa lepra llamada pecado, tenemos que ser agradecidos con Dios. Una persona agradecida sabe que su don, su ministerio, su posición, su servicio viene de parte de Dios. No pensemos que le estamos haciendo un favor a Dios o al pastor. Un líder es escogido por Dios y no hay mayor privilegio que servirle a Dios. Dice su palabra que ni siquiera los ángeles tuvieron ese privilegio de predicar su palabra. Un corazón agradecido no está poniendo excusas para servirle a Dios. Lamentablemente, el día de hoy algunos creyentes tienen el servicio de Dios como un segundo
plano, como una segunda opción. Que si tengo tiempo le sirvo, si me sobra por ahí. Y hoy son muchas las excusas para servir a Dios. Porque no existe un corazón agradecido para un servicio. No existe un verdadero servicio. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, del versículo 27, Jesucristo mismo nos dio un ejemplo del servicio a Dios. Mateo 22. Versículos 24 al 27. Perdón. Lucas 22, versículos de 24 al 27. Dice la palabra de Dios, la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Quiero concluir repitiendo lo que Dios nos ha enseñado a través de su palabra. Y hemos aprendido el tema, los errores más comunes de un liderazgo. Y observamos 3 errores más comunes de un liderazgo. Y el primero fue que el error más común de un líder es ejercer mal su autoridad. El segundo error es que un buen liderazgo no garantiza una buena comunión con Dios. Y el tercer error es no ser agradecido con Dios por su liderazgo. Siempre repetimos aquel versículo que dice que Dios mismo nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Mi pregunta es, ¿realmente usted lo cree? Porque si lo creyera, obedeciera a Dios y lo pondría en primer lugar por encima de todo. Inclusive por encima de su liderazgo, trabajo, encima de su tiempo. Dios ha llamado y está llamando a hombres y mujeres que deseen servirle de corazón. Querido hermano, amigo, usted que ha escuchado este mensaje, tal vez usted quiere servirle a Dios. Le animo que ponga su corazón, que le diga a Jesucristo, ven y toma el control de mi vida y úsame conforme a tu voluntad. Que ya no viva yo más, sino que Cristo vive en mí. Que Dios lo bendiga y que la gracia de Dios esté en su familia, en sus hijos, en su ministerio. Que lo ponga en primer lugar a Jesucristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendiciones, mis hermanos y queridos amigos.